La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos. Bendiciones a todos los que se están conectando y los que están viendo este estudio durante la semana en diferentes horarios. Gracias a todos los que se conectan viernes a viernes y los que siguen este programa. Recordemos que somos parte de la Iglesia de Jesucristo y buscamos la voluntad perfecta de Dios y queremos crecer, madurar y llevar la palabra, llevar el Evangelio a toda criatura como el Señor nos encomendó y hacer discípulos, y por eso pues estamos estudiando la palabra de Dios y buscando su perfecta voluntad para cumplirla y para entender el propósito que Dios tiene con nosotros. Así que bueno, sean todos bienvenidos desde Canadá, Estados Unidos, la República Mexicana, desde donde transmitimos a través de Facebook Live. Y recuerden que nuestros estudios están grabados allí en nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, en Facebook y en YouTube. Ahí pueden encontrar todos nuestros estudios para bendición, para compartir y para pues repasar lo que hemos estado aprendiendo. Bienvenidos también en Centroamérica, Sudamérica, quienes nos ven desde esos países, en Puerto Rico, ahí en el Caribe, en Cuba, en Europa y en Australia y hasta los confines de la tierra. Gracias a todos y sean bendecidos. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema de hoy. El viernes pasado estuvimos hablando del tema ¿es lógico o es bíblico? Y hemos estado viendo cómo escudriñar las escrituras. Recuerden que el Señor nos da reglas dentro de la misma Biblia para entender, para estudiar y comprender e ir avanzando en las escrituras. Ya sabemos que los rudimentos, los fundamentos son muy importantes, el conocimiento del perdón de pecados, de los bautismos en agua, en espíritu, cómo se dan las lenguas, todo esto que es fundamental en la vida del cristiano. Pero no todo termina ahí y no todo se resume a una cuestión de principios o de leche espiritual como habla la Biblia, sino que es necesario tener ya alimento sólido y además ser maestros. ¿Y cómo podemos enseñar lo que no conocemos? Así que es necesario estar escudriñando las escrituras y estar pues creciendo, estar aprendiendo cada día. Y Dios nos va revelando, nuestro conocimiento va siendo mayor y nuestra responsabilidad también. Así que bueno, pues vamos a continuar entonces ahora con un tema muy hermoso que el Señor nos quiere dar, nos quiere hablar, y se llama Prepárate para la bendición. Así que, bueno, pues yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para la bendición que Dios tiene para tu vida? Recuerda que el Señor ha estado hablando en los últimos tiempos a través de muchos siervos legítimos. Incluso hace algunos viernes nos dio palabra profética el Señor acerca de la bendición que viene para su iglesia en medio de estos tiempos tan difíciles en los que Dios está haciendo semejanza cuando mandó las plagas a Egipto, cómo castigó, azotó a Egipto y cuidó a su pueblo, ¿verdad? A Israel. Y en medio, decíamos, de estos tiempos tan difíciles que se están viviendo alrededor del mundo en todas las áreas, moral, económica, políticamente, y bueno, en todas las áreas se está viviendo una crisis terrible. ¿Por qué? Porque bueno, pues vamos hacia los últimos tiempos, decíamos, y hay algo muy importante que tenemos que recordar y siempre tener presente. Nosotros somos salvos de la ira de Dios. Y es precisamente nosotros como iglesia, como hijos de Dios, somos salvos. De eso es de lo que somos salvos, de la ira de Dios. Y justamente es
los últimos tiempos, de todo lo que hemos hablado por ahí, si gustas ver, si quieres recordarlo, pues ve esos estudios del día de la ira de Dios. Bendiciones a Ileana. Dios te bendiga, hermana. Y si quieres recordarlo, pues ve estos estudios, decíamos, sobre los últimos tiempos, la gran tribulación, todo lo que se viene. Pero es precisamente, debemos tener en cuenta que es el día de la ira de Dios. No tiene que ver ahí, Satanás va a ser su verdugo como siempre lo ha sido y va a ser el instrumento para azotar a esta tierra terriblemente. Pero es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Así que decíamos que Dios está poniendo, de hecho ya está levantando, está posicionando a sus siervos, a su iglesia en lugares estratégicos política y económicamente, para que su palabra, recordemos que esta es una de las profecías que se va a cumplir antes de que el Señor venga, y que su palabra sea predicada por toda la tierra. Y para eso se necesitan recursos y autoridad. Y Dios es el dueño de todo. Así que Él va a mostrar su palabra, establecer su reino en medio de todas estas circunstancias, como siempre lo hacía con Israel. Lo va a hacer, recordemos, para los hijos obedientes, para los hijos fieles y para los que buscan la santidad. Y está poniéndolos en todas las áreas, nos está llevando a lugares estratégicos, precisamente para que las personas conozcan la palabra de Dios y vean la diferencia entre la luz y las tinieblas. Nosotros somos luz y debemos alumbrar, y hemos estado hablando varios viernes sobre esto, que no podemos ya estar grises y pasar ahí desapercibidos. No pertenecemos al grupo secreto de la Iglesia de Jesucristo. Sabemos que hay persecución en muchos lugares y en otros lugares la Iglesia se está manifestando. Esto siempre ha sido así. Esto siempre ha sido, cuando la Iglesia inició, en algunas ciudades los aceptaban gustosamente. Veíamos ahí, por ejemplo, en Berea, y que los aceptaban y aceptaban la doctrina, y otros, como en Tesalónica, los perseguían. Entonces, pero no pasaban desapercibidos. Empezó a manifestar Jesucristo a través de ellos, el Espíritu Santo, y esto se hizo patente. Y eso es lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Por eso trae bendición, por eso trae prosperidad a su iglesia también. Y no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad, esta falsa doctrina de que si no eres rico no eres cristiano, sino de la verdadera bendición que viene de Dios. Porque bueno, el Señor nos ha estado tratando con nosotros todo este tiempo, muchos años con algunos, precisamente para prepararnos para este tiempo, para que estemos capacitados en el propósito, en el ministerio que Dios nos dio. Y hemos caminado y hemos predicado su palabra, pero también vamos a establecer su reino en otras áreas. Por eso ahorita está el Señor moviendo a muchos siervos ya no solamente hacia la iglesia local, hacia las congregaciones, porque recordemos que en Dios no hay diferencia entre lo que es espiritual o se llama espiritual y lo que es laico, que no tiene que ver con esta área espiritual de acuerdo a las enseñanzas que se han dado, o le llaman secular. Lo secular y lo espiritual, no hay una división. Dios tiene que ver en todo, y todo lo que hacemos como hijos de Dios es espiritual, porque todo lo hacemos como para el Señor. Pero ahora también nos damos cuenta cómo el Señor levanta siervos para hablar en las diferentes áreas, no solamente dentro de la iglesia, sino hacia el trabajo donde estamos, hacia la vida que desarrollamos laboralmente, o en las artes, en la política, en la educación, todas estas áreas en las que nos movemos, la familia, todas estas áreas es donde Dios está levantando. Ya no estamos ahí restringidos en nuestra iglesita, estamos verdaderamente siendo sal en este mundo.
Por eso es tan importante que nos preparemos precisamente para la bendición. Dios, decíamos que estos recursos y que Dios está dando a la iglesia y esta autoridad para ir y predicar el evangelio hasta los confines de la tierra, por eso nos da ahora los medios audiovisuales, los medios electrónicos, las redes sociales, que muchas personas las ocupan para maldición y para cosas terribles, pero Dios nos los dio para predicar el evangelio, donde no llega a veces un misionero, donde no ha podido entrar un misionero, pues llega a través de los medios. Muchas veces los estudios que damos llegan a lugares donde yo no conozco y pues el Señor lleva su palabra, ¿verdad? Así con todos los siervos de Dios que Dios nos ha levantado en esta área. Vamos a leer Salmo 103, 19. Y mira qué cosa tan tremenda nos habla aquí el Señor. Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Nos damos cuenta, eso es lo que el Señor está mostrando, su magnificencia, su soberanía, su omnipotencia. Dios estableció en los cielos, recordemos en el cielo donde está su trono, en el universo y lo que le llaman la Biblia región celeste, que es donde trabaja toda la cuestión de los demonios y bueno, donde están ahí nuestras bendiciones y las estamos recuperando, porque Cristo ya las recuperó y nada más nosotros estamos peleando aquí por esto. Y su reino domina sobre todos. Hay el cielo, pues donde estamos nosotros, ¿verdad? Los 3 cielos, esos son los 3 cielos, por favor, para que tengamos claro, no hay otros 3 cielos. Y Dios estableció en los cielos su trono. El trono de Dios no está allá lejos donde ni nos ve. El trono de Dios está aquí establecido y debe de estar también establecido en nuestro corazón. Y su reino, su soberanía domina sobre todos. Así los políticos digan, hagan y lo que esté sucediendo, y debemos orar e interceder por nuestros países, pero no importa lo que ellos hagan, Dios es el que domina y gobierna sobre los países, sobre los gobiernos y sobre la más alta autoridad en este planeta, sea religiosa, sea política, sea económica, sobre la moneda más cara. Aquí quien domina todo es Dios. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Por eso no podemos estar ahí escondidos. Por eso tenemos que de verdad permitir que el reino de Dios se manifieste a través de nosotros. Por eso Dios trata con nosotros para mostrar su gloria. Así como Jesús vino y comenzó a hacer una serie de milagros para mostrar el poder de Dios. Porque recordemos lo que dice la Biblia. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces la palabra que Dios da es poderosa para hacer para cumplir con el propósito para el que Dios la envía. Ahora veamos lo que dice Salmos 24:1. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquí nadie escapa del poder de Dios. Le reconozcan o no le reconozcan, pero nosotros le conocemos, nosotros exaltamos su nombre y para eso estamos. ¿Y por qué es muy importante este tema? Porque recordemos que Dios tiene el control de todo lo que sucede en la tierra y vamos avanzando, como decíamos, hacia estos tiempos, hacia los tiempos cuando se manifiesta el día de la ira del Señor, y nuestro corazón está siendo preparado todo el tiempo para servir a nuestro Padre con fidelidad, con integridad, con santidad, con fe. Y bueno, todo esto es cierto, toda la adversidad que hemos vivido ha ido esculpiendo, como veíamos ahí anteriormente, ha ido esculpiendo la imagen de Dios en nuestra vida. Pero su propósito no es dejarnos ahí nada más en el proceso, sino ese proceso tiene que cumplir un propósito, ¿verdad? Cuando una persona estudia una carrera, y bueno, desde que empieza en el jardín de niños,
o en el kinder va aumentando su conocimiento, su preparación y estudiando y exámenes hasta que llega a la universidad y hasta que llega a un examen final, un examen profesional. Y cuando llega ese examen, después ya tiene un título y ahora tiene que ejercerlo. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos capacita. Y todo este trato que hemos tenido y toda la adversidad, decíamos, que hemos pasado, tiene un propósito. No es en sí el fin la adversidad, sino es el medio que Dios usa para prepararnos, para hacer crecer nuestra fe, para hacernos madurar y todo lo que hemos estado hablando. Así que ese propósito es cumplir el objetivo que Dios nos dio y ser bendecidos. ¿Por qué? Porque la palabra lo promete. Porque la palabra dice que al que obedece los mandamientos de Dios, Dios lo bendice de muchas formas. Ahí siempre les comento Deuteronomio 28 porque ahí hay un resumen muy elocuente de lo que Dios hace, tanto la bendición como la maldición. Pero la Biblia está llena de promesas y de bendiciones. Así que, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que ser preparados para la bendición? Bueno, pues porque si Dios nos bendice y nuestro corazón no está dispuesto y no está conectado con Él, ¿qué hacen muchas personas? Corren al lado contrario de Dios. Corren cuando llega la bendición, entonces se engolosinan ahí con esa bendición y le dan la espalda a Dios, como muchos lo han hecho. Cuando Dios les da un milagro, un hijo, un trabajo o algo, después esa misma bendición se vuelve contra ellos porque esa misma bendición ya no les deja tiempo para seguir su relación con el Señor, con el Padre, y se apartan, como lo hizo Israel una y otra vez, el pueblo de Israel una y otra vez. Dios los bendecía, los liberaba, los bendecía, los prosperaba y se volvían otra vez idólatras y se olvidaban de Dios y se llenaban de soberbia. Esto sucede con las personas una y otra vez. Y a veces nosotros lo hacemos, tal vez no nos olvidamos de Dios ni negamos al Señor, pero ¿cuántas veces ya no oramos igual? Cuando todo es bonante, cuando viene la prosperidad, cuando se resuelve el problema, entonces ya no pasamos tanto tiempo con Dios. Esto no debe suceder, hermanos. Esto no es lo que Dios quiere y por eso nos ha preparado para depender de Él absolutamente, para estar conectados con Él y para amarlo de tal manera, pero que es como dos personas enamoradas que quieren estar todo el día juntos, ¿verdad? Cuando nosotros nos enamoramos de Dios, queremos estar con Él todo el tiempo. Ya las bendiciones pasan a segundo término. No es nuestro objetivo, es recibirlas como una añadidura, como dice la Biblia. Ahora, prepárate para la bendición, pues parece ser una frase un poco una frase fuera de la lógica humana. Hemos estado hablando esto de la lógica que no se alinea a la palabra de Dios, porque como seres humanos siempre deseamos tener cosas buenas, ¿no? Necesitamos dinero, o sea, como seres humanos deseamos tener dinero, deseamos tener bienes, tener una pareja, tener hijos, tener un buen trabajo, tener salud. Entonces, ¿por qué Dios nos habla de que nos preparemos para la bendición? Bueno, es que si analizamos a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta de que las cosas buenas que el hombre, que la mujer desean y que se obtienen en esta tierra, no traen bendición en sí mismas, no son bendición en sí mismas, son cosas buenas. Son cosas agradables, son cosas que de momento traen alegría y la satisfacción de haberlas conseguido, pero la bendición es otra cosa. Y podemos darnos cuenta de que cuánta gente, y parece un cliché, pero la gente dice, bueno, es que el dinero no hace la felicidad, y aunque la gente lo sabe,
muchos viven para ganar dinero y al final, es cierto, no traen bendición a su vida. Tienen el dinero, pero no tienen bendición. O gente que tiene un carro y resulta que pues el vecino envidioso va y se lo raya o se lo roban. Entonces puede ser que adquirió algo, un bien, y tuvo una alegría momentánea o un tiempo, pero al final las cosas en sí no son la bendición. ¿Cuántas parejas se casan muy enamorados? Y de verdad que hasta está de moda todos estos programas de matrimonios y de bodas y de espectaculares y todo es lindo y hay mucha alegría en esos eventos, pero el 50% de los matrimonios se están divorciando. Entonces quiere decir que el matrimonio no es en sí la bendición cuando viene como ser parte de este mundo. Algunas personas trabajan arduamente y prosperan mucho y comienzan a vivir bien y de repente, ¿qué pasa? Secuestran a un ser querido y para pedirles un rescate y ese dinero por el que tanto han trabajado. Entonces el dinero en sí es un bien, pero no es en sí la bendición. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Hace algunos años Dios me dijo precisamente esto. Me dijo, prepárate para la bendición, porque siempre estás preparada para la lucha espiritual, la guerra espiritual. Dios nos ha puesto a algunos como guerreros espirituales. Y me dijo, y para afrontar la adversidad, pero es necesario que te prepares para recibir la bendición. Y la verdad es que en ese momento yo tampoco comprendí por qué Dios me decía eso. Dice, Señor, pero si lo que quiero es justamente la bendición por tantas situaciones difíciles que había pasado y que estaba pasando. Y bueno, ha sido a lo largo de todos estos años que he ido comprendiendo justamente esta diferencia, que si no estamos conectados con Dios, así como veíamos la vez pasada, que cuando hace unos viernes que Jesús dijo, el que no está conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama, es exactamente cuando no estamos conectados con Dios. Los bienes solo son eso, cosas, pero no son bendición, no traen bendición a nuestra vida. Y de hecho, cuando no estamos conectados con Dios y totalmente entregados a Él y viviendo de esta manera que el Señor quiere, entonces lo mejor de nosotros se torna contra nosotros. Lo mejor de nuestra vida se vuelve contra nosotros porque es contrario a Dios. Y entonces, en lugar de ser bendición, muchas veces se vuelve maldición. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, los dones? Hemos hablado de los dones y ahí te recomiendo ese estudio. Se llama ¿Por qué actuamos diferente? ¿Por qué somos tan diferentes o por qué actuamos diferente? Por ejemplo, una persona que tiene el don de dar y es muy generoso, pero cuando esa persona no está conectada con Dios, puede perder todo el dinero que es la bendición para su familia y puede provocar una verdadera crisis económica en su casa porque se desprende de todo lo que tiene. Esa no es la perfecta voluntad de Dios. Dios quiere que seamos generosos, pero también nos enseña, y en Corintios, que debemos dar sin que haya necesidad. Y dice que para que no haya escasez en tu casa y abundancia en otra casa. Debemos, y que el que no provee primero para los de su casa es peor que un incrédulo. Entonces, todos esos principios, como vimos el viernes pasado, que debemos escudriñar la Biblia completa, todos esos principios hacen que lo que Dios nos da para bendecirnos se vuelve contra nosotros. Y eso puede ser el dinero, puede ser la inteligencia. ¿Cuántas veces, pues la lógica, verdad? Hablábamos que la lógica no se ajusta a la Biblia.
Y una persona que cuestiona todo y cuestiona a Dios, pues nunca puede tener fe. Y no estoy hablando de que la fe es ciega, porque la fe no es ciega, la fe se sustenta en el poder de Dios y en lo que ha hecho en nuestra vida. En cómo se amanece todos los días y vemos el sol en su esplendor y todo lo que Dios hace. Tremendo, ahí está la patente su gloria en la creación. Pero hablamos precisamente de que una persona, como dice la Biblia, que su necio en sus razonamientos se entenebreció el corazón. ¿Por qué? Porque la inteligencia que Dios da, hemos hablado de ese tema también, no es el coeficiente y la capacidad que tenemos para registrar información, sino es la sabiduría que viene de Dios, la inteligencia que nos hace entender las cosas desde la perspectiva de Dios, que es el que nos creó. Entonces, también cuántas veces la propia familia se vuelve contra nosotros, contra algunas personas, y vemos con tanta amargura continuamente esas publicaciones en Facebook de que si, ay, no olvides a tu madre, que si tu mamá, y que si es viejito y que lo abandonan. Es muy triste y no estoy negando que esto sea real, pero vemos cuánta amargura hay de los padres que quieren ahora cosechar higos cuando sembraron espinos en sus hijos, o cuando no los educaron para ser agradecidos y honrar a sus padres, y luego quieren recoger lo que no sembraron. De verdad es tremendo. O cuántas familias se llenan de envidia, de celos, y hay celos ahí que destruyen los matrimonios, que se destruyen entre hermanos, a veces por una herencia que ni siquiera es significativa, y se destruyen las familias por envidia, por celos, por codicia. O el trabajo. ¿Cuánta gente que anheló un trabajo y desarrollar su profesión, y después se vuelven adictos a ese trabajo y terminan con la propia familia o destruyen su propia salud? Nos damos cuenta, aún el mismo ministerio, cuántos siervos de Dios destruyen su propia familia por el ministerio, porque no entienden que el ministerio no es Dios y que Dios es el que pone las prioridades en nuestra vida. Así que nos damos cuenta que las cosas buenas, si no vienen de Dios, como leímos en un principio, este versículo hermoso ahí en Proverbios 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Nos damos cuenta? Entonces podemos entender lo que Dios nos está mostrando, que las cosas buenas, si no vienen de Dios, no traen bendición. Y todo lo bueno viene de Dios, pero si no llega a nuestra vida a través de Jesucristo, entonces se vuelve contra nosotros. Porque vamos a darnos cuenta de algo, que si vivimos conforme a la carne, en lugar de conforme al Espíritu, entramos en este terrible juego de la manipulación. Es lo que hablábamos, la envidia, donde se gesta la envidia y unos quieren dominar a otros, y entonces por eso unos les roban a otros y otros les quitan, y otros los critican si prosperan y los acusan y los calumnian, y no puede una persona llegar, por ejemplo, a la congregación. A veces los hijos de los pastores sufren muchísimo de este tipo de situaciones, de esta adversidad. Si ellos llegan con ropa nueva o compraron un carro porque están trabajando, pero son los hijos de los pastores, entonces toda la congregación se constituye ahí en juez y les reclaman cómo dejan los diezmos, o cómo dejan las ofrendas, o mira el negocio que es para tu papá. Yo vi eso, yo viví esa situación, porque mi esposo, el que era mi esposo, es hijo de pastores, y esta situación los persigue. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás?
Entonces, como decíamos, vivimos en la carne. ¿Cómo vamos a disfrutar las bendiciones? No podemos, porque una persona en la carne empieza a involucrarse en este juego diabólico de la manipulación, donde unos quieren controlar a otros todo el tiempo, lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan, y otros, a las aparentes víctimas, a veces sacan provecho de ese control porque reciben algo que ellos necesitan en medio de sus complejos o de sus traumas, porque necesitan depender de alguien. Y todo esto al final termina destruyéndolos, a ambos, a los que controlan, a los que se dejan controlar. ¿Por qué? Porque vivir en la carne es precisamente en medio de esta manipulación donde no podemos disfrutar las bendiciones de Dios. Porque todo el dolor que vivimos, incluso desde antes de nacer, trae heridas, trae frustraciones, trae resentimiento, trae amargura, complejos, traumas y un largo etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, un niño que nace fuera del matrimonio o alguno de sus padres lo abandonó o alguno de sus padres murió, trae unas heridas en ese corazón que le producen complejos y eso le impide disfrutar la vida familiar, por ejemplo, aunque quieran, se los impide. O la amargura que trae una mala experiencia. ¿Cuántos chicos o chicas son molestados en el colegio? O en su propia familia, por alguna característica física, por algún síndrome, alguna enfermedad, alguna circunstancia en su vida. Y entonces los frustra de tal manera que les impide ser exitosos en los negocios, exitoso en el matrimonio. Y la amargura que traen les impide ser felices y dejar ser felices a los que les rodean. Esto es la situación de la que vivimos. Y entonces empiezan a atar a otras personas con los mismos complejos, con los mismos problemas. Y lo podemos ver ahora tan claro con estos chicos que son de diferentes bandas, de diferentes grupos, que los emos y los darkers y todo este tipo de cosas, que está buscando identidad, están buscando, pero todo esto trae destrucción y siempre hay alguien que los controla y alguien que termina manipulándolos. Nos damos cuenta, por eso no podemos disfrutar lo que Dios da, que son cosas buenas, pero si no vienen a través de Jesucristo, no son bendición. Y aún siendo hijos de Dios, ese es el problema. Tenemos por ahí todavía cosas que Dios nos quiere quitar para prepararnos precisamente para recibir la bendición. Y bueno, estos ejemplos que hablábamos, pues son terribles, pero hay cosas más profundas, más serias como la homosexualidad. Es alarmante de verdad es alarmante ver con qué ahora, de qué manera ya muchos hombres quieren parecer mujeres y las mujeres quieren parecer hombres porque no pasan de allí. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. No es que sean o se comporten, es que quieren parecer, porque pues su ADN grita, ¿verdad?, del género que Dios les dio. Pero es terrible. Y esto viene a ese grado de confusión en su propia identidad. Viene a través de un mal ambiente familiar. Ese es el principio. Y después también el abuso sexual que sufren muchos de ellos y entonces pues todo viene a desatarse ahí, esas concupiscencias. Así que, como nos damos cuenta, las obras de la carne alimentan los complejos, las frustraciones y los traumas, y todo eso impide que los regalos de Dios, los dones de Dios, sean bendición para nuestra vida. Mira lo que dice Eclesiastés 6, versículo 1 y 2.
Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. La Biblia siempre habla con tanta claridad. De verdad, es exactamente lo que Dios está describiendo. Nos damos cuenta porque la facultad para disfrutar las cosas buenas que Dios nos da, solo Dios la da. Solo Dios nos da. Y esa es la bendición que Dios da, que enriquece y no trae tristeza con ella. Nos damos cuenta de la diferencia. Por eso decimos, bueno, ¿cómo es posible? A ver, Dios me bendice, tengo suficiente en todas las cosas, tengo una familia o tengo todos los bienes que Dios nos da, los dones, los talentos, todo lo que Dios nos está dando. Y aún así estamos frustrados por lo que no tenemos todavía, estamos amargados, aún así no podemos de verdad disfrutar esas bendiciones. Entonces, ¿qué está pasando? Si Dios nos da la facultad de disfrutarlas, ¿por qué no lo estamos haciendo? Pues eso es lo que Dios nos está enseñando. Y lo que falta, lo estamos declarando en fe, lo estamos hablando, dice la Biblia, hablando las cosas que no son como si fuesen, para poder tener paz y gozo y disfrutar lo que Dios nos da cada día. Ahora, cuando llegamos a Cristo, de acuerdo a lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, todo es nuevo en Cristo. Por eso vamos aprendiendo quiénes somos para Él y vamos experimentando esa paz incomprensible, el amor eterno de Dios y todo lo que Él va haciendo en nuestra vida. Pero recordemos que ese es un proceso en el que estamos todos. Y ese proceso de santificación, en ese proceso debemos ir renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Este versículo nos lo sabemos, pero a veces nada más nos lo sabemos. Debemos ir renovando, cambiando, permitiendo que Dios cambie nuestros pensamientos por la palabra de Dios. No podemos tener la mente en blanco, siempre tenemos pensamientos. Lo que debemos hacer es dejar que Dios los cambie cuando nos metemos a su presencia y escudriñamos las Escrituras. Entonces Dios cambia esos pensamientos y llena nuestra mente con la mente de Cristo y con los pensamientos de Él. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta renovación también incluye la forma en que recibimos las bendiciones de Dios. De eso se trata este tema que el Señor nos está dando. Esa renovación nos va a dar una nueva perspectiva de cómo es que Dios nos bendice y cómo Dios concede las peticiones de nuestro corazón y nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos, dice la Biblia, según el poder que actúa en nosotros, nos da más. Pero entonces cuando llegan esos bienes, esos dones de Dios, entonces traen bendición a nuestra vida y nosotros estamos preparados, con el corazón preparado para que nos bendiga. No nada más para que lleguen y nos den un ratito de alegría, sino para que verdaderamente nos enriquezcan, como dice la palabra, y nos bendigan. Entonces, por eso, si nos damos cuenta, cada promesa tiene una condición y cada bendición una advertencia. La condición es para prepararnos, para que cuando llegue esa bendición de Dios, ese don, ese bien, tiene esa advertencia entonces para no darnos la vuelta y darle la espalda a Dios, como hablábamos en un principio.
Entonces, la condición nos prepara. Tenemos que obedecer al Señor, santificarnos, buscarle, creerle, tener fe, obedecerle, seguir sus instrucciones. Recibimos entonces ese don de Dios. Y para que sea bendición, entonces la advertencia debemos cumplirla, no apartarnos del Señor, no poner nuestros ojos en la bendición, sino en el Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Él consumó esa fe que nosotros tuvimos, la honró y contestó la petición de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo me preparo para la bendición? Además de lo que acabamos de decir. Mira, Génesis 1 del 27 al 28. Vamos a leer el principio. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjate bien, la bendición es para ambos. Y en Cristo no hay hombre o mujer. Cada uno tenemos ciertas bendiciones específicas, pero lo que está escrito en la Biblia es para nosotros. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Nos damos cuenta entonces? La bendición que Dios preparó para nosotros se perdió con el pecado. Por eso no estamos preparados para ser verdaderamente bendecidos. Por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento y estar conectados con Dios. Porque en la muerte espiritual, cuando Adán y Eva son separados de Dios, perdieron ese contacto. Entonces, Jesucristo en la cruz del Calvario recupera nos reconcilia con el Padre, recupera esa comunión con Dios. Y entonces vamos aprendiendo a ser bendecidos por Dios. Esas bendiciones que Jesús recuperó, que Adán perdió y Jesús recuperó en la cruz. Y cuando existe este pecado, no solo no entendemos la bendición, no podemos ser bendecidos, sino que no podemos vivir la vida abundante que Jesús nos da. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y Jesús dijo: porque el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces nuestro corazón debe estar preparado para recibir todo lo que Dios nos dé y lo que viene, todo lo que viene ahora también para nuestra vida. Cómo Dios va dándonos la victoria sobre esa adversidad que estuvimos viviendo, y vamos conquistando y vamos alcanzando esas bendiciones. Pero hay veces que ni siquiera nos damos cuenta lo que ocurre en nuestro corazón y por qué esas bendiciones se vuelven contra nosotros. Bueno, pues entonces hagamos lo que Dios nos dice. Vamos a Proverbios 20:27. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Nuestro espíritu, cuando una persona no es cristiana, pues su espíritu está muerto, entonces pues no entiende nada, ¿verdad? Y aunque vaya al psicólogo y al psiquiatra, no entiende qué es lo que está pasando en su corazón, y puede ser que le descubran algunas cosas, pero solo Dios conoce nuestro corazón. Y Dios utiliza ese espíritu, que es nuestra conexión justamente con el Señor, como una lámpara, y alumbra nuestro entendimiento. Y va revelándonos todo ese dolor, todas esas heridas. Pero lo más maravilloso es que Cristo pagó por esas heridas y ese dolor, no solo por nuestro pecado. Pagó por las heridas, por todas esas frustraciones. Pagó para restaurarnos y para quitarnos todos esos complejos que traemos ahí cargando y todos esos traumas, y pagó por nuestras bendiciones. Así que pidámosle al Señor que nos revele qué es lo que me impide a mí disfrutar a mi familia, disfrutar la cuestión financiera, disfrutar el tiempo hermoso con mis hijos, con mi esposo, con mi cónyuge.
preguntémosle al Señor para que Él nos lo muestre, le pidamos perdón por lo que estamos impidiendo y estorbando nosotros y nos arrepintamos. Y además dejemos que Jesucristo restaure nuestras heridas. Ese es un buen comienzo para prepararnos para la bendición. Ahora, otro paso. Reconozcamos que todas las bendiciones vienen de Dios. Debemos entender, porque muchas veces al hombre se le olvida, al hombre y a la mujer que no están conectados con Dios, se les olvida de dónde vienen las bendiciones. Vamos a Deuteronomio 8, verso 11. Y está la advertencia aquí, como hablábamos, que en cada promesa tiene una condición y cada bendición tiene una advertencia. Deuteronomio 8, verso 11. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenten. Démonos cuenta de algo. Estas son bendiciones de Dios. No se trata de la doctrina de la prosperidad, de inventarse ahí que todos debemos ser ricos y millonarios, pero aquí Dios promete la bendición, la prosperidad económica para quien le obedece y guarda sus mandamientos. Verso 14. Y se enorgullezca tu corazón, o sea, no vaya a suceder que cuando comas, te sacies y se te multiplique el dinero y los bienes en tu casa y tengas casa y Dios ya te dé y de hecho dice, te edifiques buenas casas en que habites, tengas casa, todo. No vaya a ser, verso 14, que se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Estos son todas las tribulaciones y las adversidades que hemos estado pasando, ¿te das cuenta? Dios está ya declarando la bendición. Después de haber pasado por esos desiertos, esas tormentas, esos valles de sombra de muerte, todo por lo que hemos estado pasando, pero donde Dios hizo milagro tras milagro, ha hecho milagro tras milagro en medio de toda esa adversidad. Después de eso ya viene la bendición y esa es la advertencia. No vaya a ser que después de pasar por toda esa adversidad llegas a la bendición, a la prosperidad y te olvidas que fui yo el que te hizo sobrevivir toda esa adversidad que pasaste. Te hice milagro tras milagro. Dice ahí verso 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Es lo que estábamos hablando. Toda esa aflicción que hemos tenido es para ahora bendecirnos, porque venía del Señor, porque tenía un propósito, pero ahora es para bendecirnos. Y verso 17, sigue la advertencia. Y digas en tu corazón, no vaya a ser que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. En Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Así que todos los que venimos, todos los que somos hijos de Dios, tanto el Israel natural como el Israel espiritual, somos bendecidos en Dios a través de estas promesas. ¿Nos damos cuenta? No debemos olvidarnos y eso es parte de prepararte para la bendición de Dios. No olvidarte que esas bendiciones vienen de Dios. Nunca, nunca, ni la más pequeña.
ni cada bocado de pan que hay en tu casa, ni cada bien, ni todo el tiempo de salud y el gozo y cada persona que te rodea. No te olvides de que todo viene de Dios, y dale gracias todo el tiempo y reconócele ante los demás también, siempre. No te comas la gloria de Dios porque este es otro paso para prepararte para la bendición. Mateo 6:13, porque tuyo, oh Dios, es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto es muy importante para poder disfrutar y recibir la bendición de Dios. Reconocer la gloria es de Dios, el poder y el reino. A nadie le pertenecen más que a Él. Cuando las personas intentan usurpar el lugar de Dios en estas tres áreas, en el reino, en el poder y en la gloria, es cuando son aplastados, es cuando tratan de manipular a otros. Los que quieren la gloria, recibir los aplausos y ser el reconocimiento, entonces esa gloria los aplasta y podemos ver a artistas muy famosos que terminan ahí con sobredosis de drogas y viven una infelicidad terrible. Quien trata de atribuirse el reino y ser una autoridad absoluta en su casa, en su negocio, políticamente, es aplastado, es destruido, porque el reino le pertenece a Dios y no hay más autoridad que Dios. Dios pone las autoridades y los que somos autoridad en algún área tenemos un límite. Igualmente el poder, quien quiere controlar a los demás, quien quiere decidir sobre la vida de los demás, sobre los sentimientos, sobre los pensamientos de los demás, está intentando usurpar el lugar de Dios en la vida de los demás. Y esto es muy importante que lo entendamos. Te recomiendo estos estudios, justamente se llaman Tuyo es el reino y el poder y la gloria. Es muy importante que comprendamos esto, porque cuando una persona le atribuye a otra persona lo que solo le pertenece a Dios, pierde la visión correcta de quién es. Cuando le reconoce a alguien más esto que solo le pertenece a Dios. Recordemos que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los bendijo y les dio señorío sobre la creación. Y cuando ellos le reconocieron al diablo atributos que solo eran de Dios, y le creyeron al diablo en lugar de creerle a Dios, dieron por verdadera y por la palabra de Satanás en lugar de la de Dios, perdieron todo. Y además hay otra cosa muy importante. Dios le dio al hombre autoridad sobre toda la creación, pero en ningún momento le dio dominio sobre otro ser humano. Y es lo que repito, tenemos autoridad y nos sujetamos unos a otros, y las autoridades han sido puestas por Dios, pero el dominio total le pertenece a Dios sobre nuestra vida, porque precisamente Dios diseñó al hombre y a la mujer para vivir en el amor de Dios y relacionarnos con nuestro prójimo de acuerdo a sus mandamientos perfectos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El principio de las relaciones humanas y de la bendición que Dios le dio a Adán y a Eva lo tenemos ahí en Mateo 22 del 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el principio para tener una relación correcta y una autoestima correcta, un concepto de sí mismo ni mayor ni menor. Eso es correcto
y entonces poder vivir la bendición que Dios dio. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? En el momento que ellos pecan, pierden todas las bendiciones. Ese amor que debía fluir entre ellos se tropieza y empiezan a acusarse uno al otro. Empiezan a echarse la culpa, empiezan a tratar de justificarse y empieza a destruirse esa parte que estaban viviendo ellos de la bendición de Dios. Ya no hay bendición con las cosas que tienen. Ahora, estos fundamentos del amor de Dios, de amar al Señor con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, están basados en el conocimiento de la voluntad de Dios y el razonamiento. La manipulación, por el contrario, se gesta en las emociones, en la falta de conocimiento y de discernimiento. Entonces sucede pues lo que decíamos que les pasó a Adán y a Eva. En el momento de que ya no hay, en el momento que ya no, que pierden la bendición de Dios por el pecado, empieza esta cuestión. Por ejemplo, ya eso se los heredan a sus hijos. Los complejos, la envidia. Caín se compleja, Caín se llena de celos porque la ofrenda de Abel fue recibida y la de él no, porque él quiso, ya sabemos cuál es la razón, él quiso ofrecerle a Dios lo que él decidió en lugar de lo que ya estaba establecido por el Señor. Pero cada uno, y empieza este lío, empiezan a dejar de recibir bendición con lo que Dios les da. Y recordemos que una persona manipula a otra por medio de 3 circunstancias. O una persona se deja manipular de otra por medio de 3 circunstancias. El temor, la dependencia y la culpa. Vamos a ver 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el temor es algo que vino a raíz del pecado. Y la Biblia dice que al único que debemos temer es a Dios, que es el que destruye, el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El temor de Dios es real, es al único a quien debemos temer. Pero el perfecto amor de Jesucristo vuelve ese temor en amor hacia Dios. Perfecciona nuestro corazón. Entonces, el temor es una de las causas por las que no podemos disfrutar la bendición de Dios. El temerle a las personas, el temer, cuántas veces pues no queremos una bendición porque tenemos miedo de perderla, de que nos la quiten. Cuántas personas no se enamoran porque tienen miedo de fracasar o no quieren tener algo lindo porque les da miedo que se les pierda o que se los roben. Todo eso impide y estorba la bendición de Dios cuando Él quiere darnos lo que promete su palabra. Decíamos también que la culpa es algo con lo que se manipula a una persona. La culpa viene a raíz del pecado y todas las personas que no se arrepienten son culpables y lo vimos todos. Cuando no nos arrepentimos somos culpables. Cuando venimos a Cristo, mira lo que dice el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La culpa solo viene del pecado, pero si tú ya te arrepentiste y Dios ya te perdonó, ya borró tu culpa. Ha cubierto, ya tu pecado ha sido borrado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Debemos entender esto. ¿Por qué? Porque la culpa
nos impide disfrutar como hijos de Dios muchas veces las bendiciones. Y alguien nos la puso ahí, la culpa, y las personas te dicen, pero ¿cómo es posible que tú puedas disfrutar cuando hay tanta gente? Por ejemplo, los que tienen don de misericordia. ¿Y cómo puedes disfrutar cuando hay tanta gente que tiene hambre? Y mira lo que Dios te da. La Biblia dice que en el día del bien goces del bien y en el día del mal considera. Entonces, lo dice ahí en Eclesiastés. Entonces, deja la culpa de lado. Si Dios te da una bendición, disfrútala, recíbela con gozo. Si tu pecado fue perdonado, recibe la bendición de Dios. Esta es parte de lo que Dios quiere quitar de nuestro corazón. Entonces decíamos, y la dependencia, ¿de quién dependemos absolutamente? ¿Cuántas veces las personas no pueden ni disfrutar el trabajo que Dios les dio? Porque creen que dependen del jefe. Y si el jefe tiene un mal humor horrible y un día llega de buenas y otro día llega de malas y otro día peor, siempre tienen temor y siempre creen que dependen de ese jefe. Quiero decirte una cosa, tú dependes de Dios, tu provisión es Dios y tu proveedor es Dios. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando nosotros confiamos en Dios y Él nos da una promesa, ahí está puesto nuestro corazón en Jesucristo y sabemos que Él la va a cumplir. No dependemos más que del Señor. Ahora, vamos a leer Romanos 8, del 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este es un resumen perfecto de todo este tema. Él nos da todo, todo viene de Dios, nadie nos puede acusar. Las bendiciones no las tenemos porque nos las merezcamos o no. Las bendiciones las vamos a recibir porque Cristo pagó por ellas. En esa cruz no solo nos dio salvación, no solo abrió el camino al Padre, también recuperó esa bendición que Dios dio ahí en Génesis y que Adán y Eva perdieron, también Jesucristo la recuperó para nosotros. Y sí, dice la palabra que si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Entonces podemos tener nuestra fe firme en que si Dios nos prometió estas bendiciones, van a llegar a nuestra vida. Y no va a haber nada si pecamos en el pasado, ya nos arrepentimos. Dice que quién nos puede condenar, que quién puede estar contra nosotros. Así que el temor se tiene que ir, la culpa se tiene que ir y la dependencia es absolutamente solo de Dios. Nosotros no debemos alimentar complejos de inferioridad ni complejos de superioridad, ni en nosotros con el amor de Dios. Los complejos, mis queridos hermanos, se alimentan con las obras de la carne. El alma que se alimenta con el amor de Dios logra tener el concepto correcto de sí mismo, ni mayor ni menor. Eso es lo que Dios espera. Así que escucha, por favor, porque esto viene del corazón de Dios. Prepárate para la bendición, porque Cristo la pagó con su sangre. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te espero el próximo viernes. Recuerda, busca escudriñar las escrituras, busca en estos estudios el contexto de lo que estás escuchando y recibe en tu corazón esta palabra. Invita a otros y comparte esta palabra.
Te espero el próximo viernes y te deseo una semana llena de la gloria de Dios. Buenas noches.